fuera de esto que preparé, de revisar un poco lo que habíamos visto la vez pasada. Acá tengo unas notas que había hecho la vez pasada. Entonces voy a ir mirando rápidamente, porque nos quedamos muy cortos de tiempo. Y hay demasiadas cosas que tenemos que hablar. Son cosas muy importantes. Son como, yo diría que son como joyas, ¿verdad? Que no me pertenecen a mí. Le pertenecen a alguien que vive en mí, ¿verdad? Y que ustedes ya saben quién es. Totalmente me declaro sin ningún tipo de falsa humildad, me declaro totalmente ausente de toda, no sé cómo decirlo, de toda, no es mérito mío, ¿verdad? Es mérito de simplemente de Dios, ¿verdad? Pero hay cosas muy importantes, realmente muy importantes. La vez pasada habíamos hablado de las 7 batallas y decíamos, así solamente para recordar brevemente, que esas 7 batallas, había una que era la madre de todas las batallas, ¿verdad? Esta batalla, la batalla por la verdad. Es más, solamente nos quedamos ahí hablando de un montón de cosas, pero habíamos citado a otras, ¿verdad? Por ejemplo, había una batalla por el propósito, ¿sí? Descubrir el propósito de cada uno. Había una batalla por el talento, ¿verdad? Por descubrir el talento y crecer en el talento. Tengo un amigo que dice, bueno, él es muy famoso, ¿verdad? John Maxwell. Dice, el talento, el éxito consiste en 3 cosas. Conocer el talento, descubrir cuál es el talento, crecer en ese talento y luego enfocarlo al bien común, enfocarlo a los demás. Y dice, eso es el éxito. Yo no sé si es el éxito, pero sí que es camino al éxito. Eso estoy seguro. Estoy seguro. Después habíamos hablado de la batalla por el pleroma, que es la plenitud, ¿verdad? Alcanzar la plenitud del diseño que tenemos como seres humanos. Alcanzar la plenitud del conocimiento de Dios. Alcanzar la plenitud. Hay un versículo que me encanta a mí. A la estatura de Cristo, ¿verdad? La plenitud, ¿verdad? Por eso la plenitud es muy importante. Y los griegos le llamaban el pleroma. Después otra batalla importante era la batalla por el control de las emociones. Ustedes hablamos de eso creo que la vez pasada, que como nosotros somos seres realmente emocionales, pero que tenemos el uso de la razón, pero no somos racionales, somos emocionales, porque todo lo conseguimos con las emociones para bien y para mal. Lo malo de las emociones son no tener control sobre ellas. Eso es lo malo. Es como un vehículo, ¿verdad? Es bueno tener un vehículo, pero no tener control sobre el vehículo puede ser muy malo. Después, otra batalla importante es la batalla por la identidad, por saber quiénes somos realmente. Ahí es donde Dios colabora muchísimo y el enemigo ataca muchísimo. Ustedes saben lo que significa eso. Pero también hablábamos que había una batalla por pertenecer, ¿verdad? Una batalla muy importante que por el ser humano está diseñado como ser social, entonces hay una batalla por pertenecer al grupo. Y uno se siente realmente desesperado cuando uno no pertenece al grupo, ¿verdad? Eso lo pueden decir perfectamente los adolescentes, ¿verdad? Pero hablábamos también de que había otras batallas previas, ¿verdad? Como por ejemplo la batalla cero, le llamábamos, que era la batalla que teníamos que tener por nacer, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que no tiene chance porque sus padres han decidido abortarlos, entonces ni siquiera pueden ganar las 7 batallas, ninguna, porque hay una batalla previa, la batalla cero, le llamo yo, que es la batalla por nacer. Millones y millones de personas no tienen esa chance, sobre todo en los países desarrollados. Sí le podemos llamar desarrollados con esas leyes, ¿verdad? Aunque sí le podemos llamar desarrollados en otros aspectos, ¿verdad? Yo quiero creer, Charles y amigos, que en realidad el Paraguay es un país muy avanzado. No es muy desarrollado, pero sí es muy avanzado. ¿Saben por qué es avanzado? Porque cuando estamos en una carrera, aunque nosotros estemos retrasados,
Si los que estaban adelante empiezan a retroceder, y eso es lo que empezaron a hacer con sus leyes, empezaron a hacer, se olvidaron de Dios. Entonces empezaron ellos a irse para atrás. Entonces nosotros somos como esos que se quedaron ahí y no entendieron bien qué pasó, pero nosotros estamos ahora adelante, en la defensa por la familia, en la defensa por la vida. Estamos adelante, sin darnos cuenta. Pero ahora tenemos que defender eso. Entonces es la batalla cero, la batalla por nacer. Y después está una batalla, la batalla -1. La batalla -1 es esa tremenda batalla. Yo no sé si hablamos de esto la vez pasada o no, estoy soñando. La batalla -1, ¿no? Sí hablamos, ¿verdad? Bueno, la batalla -1 era esa batalla entre 200 millones de espermatozoides y cada uno de nosotros ganó esa batalla. Ganamos. Uno llegó a fertilizar el óvulo y no solamente eso, primero eran 200 millones. Ganamos, pasamos a la segunda ronda que es entre 300. Esos 300 llegaron en la cercanía del óvulo y otra vez fue una batalla entre esos 300 y ganamos otra vez nosotros. O sea, y Charles ganó, yo gané. Cada uno de ustedes ganó esa batalla. Entonces la batalla -1 es la gran batalla, la primera de todas. Y somos más que vencedores ya desde entrada porque entramos al óvulo. Le ganamos a toditos. Yo no me acuerdo de eso, pero eso es real. No teníamos conciencia, pero ya cuando el espermatozoide entra al óvulo, ya está todo dicho. Todo dicho. Entonces, esa batalla es extraordinaria. No podemos ahorrar ¿cómo se puede decir? Voy a ver si les puedo mostrar algo. Es algo que yo no sé si lo vieron alguna vez, ¿verdad? Ojalá que lo pueda mostrar. Vamos a ver si... Tengo que ser muy rápido porque yo no estoy habilitado seguramente a compartir pantalla. Pero puedo... A ver, capaz que sí pueda. Capaz que sí pueda. Entonces voy a ver un poco si puedo compartir pantalla. A ver. Capaz que sí pueda. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver si ven esto ahora. Aquí hay un evento extraordinario de la naturaleza. Un evento extraordinario que nos tiene que mover a la reflexión muy profunda. Muy profunda. Bueno, yo no sé por qué no está cargando esto, ¿verdad? Ahí está. Bueno, esto se filmó hace unos cuantos años, pero cuando la gente tuvo conciencia de lo que estaba viendo, realmente es algo más que extraordinario. Yo diría que demuestra que Dios ha puesto su mano sobre nosotros. Esto que ustedes están viendo es sangre. Ustedes están viendo unas pelotas de color gris. Esas pelotas de color gris, son los glóbulos rojos. ¿Cuántos glóbulos rojos hay? A ver, hay 3, 6, 7, 12 más o menos. En el medio, esto que está aquí es un glóbulo blanco. Se le pegó algo acá, un resto de algo, pero que no le hagan caso. Pero esto que está en el medio, que parece una bolsa, es un glóbulo blanco. Y esto negrito que está ahí cerca, es una bacteria. O sea, pónganse en contexto. Hay un glóbulo blanco, hay una bacteria y hay unos cuantos glóbulos rojos. La bacteria es una intrusa. La bacteria no puede estar en la sangre. Es grave. Es muy grave. Entonces, cuando hay una herida, esto sucede en una herida, por ejemplo, hay un grupo de células, de las células que se llaman glóbulos blancos, hay varias clases, este es un tipo
que se llama NK. NK. NK viene de Natural Killer, o sea, es un asesino natural. Pero no es que nos asesina a nosotros, asesina a los invasores para que nosotros no nos enfermemos. Lo que van a ver es tan extraordinario, ¿por qué? Porque van a ver una célula humana persiguiendo literalmente, como si fuese un policía en una persecución a alta velocidad, persiguiendo a una bacteria para comerla. Pero no porque quiere comer, sino porque cuando ingrese dentro de la célula, la va a digerir en una especie de estómago que tienen. Ese estómago se llama lisosoma, y esos pedazos de bacteria van a ser utilizados por otra célula a quien tiene que enviar la información, otro tipo de célula blanca, para que esa otra construya anticuerpos contra bacterias de ese tipo. Ese proceso es tan complejo que va a durar varios días, pero en pocos días vamos a tener unas armas altamente específicas, como si fuera que están saliendo de un laboratorio de alta tecnología, para matar a todas las bacterias de ese tipo que se atrevan a entrar alguna vez. Entonces, no es cualquier persecución, es un acto, es un evento del mundo natural, guiado por el Espíritu de Dios. Dios puso en nosotros una grandeza como seres biológicos, enorme, y como seres espirituales, ni que hablar. Pero lo que van a ver es extraordinario. La bacteria le va a perseguir, ni siquiera tiene ojos, y le persigue, miren, le persigue, se abre camino, ni siquiera le hace caso a otra porque está enfocada en perseguir y destruir a ese enemigo. Gira la bacteria, se abre camino entre dos, pero el glóbulo blanco sigue, hasta que consigue ahí comerle. Entonces, ¿cómo nos vamos a atrever nosotros a decir que un embrión no es un ser humano? O sea, bueno, no hace falta más decir nada, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo nuestro, se dan cuenta de que hay aquí tenemos que entender quiénes somos, ¿verdad? Tenemos que conocernos, tenemos que saber la verdad que hay en nosotros. Y es por eso que quiero retomar, si ustedes me permiten, el tema de el tema número 1, que era la batalla por la verdad. Vamos a retomar eso de tal modo que podamos concluir con ese tema para poder entrar en los demás. ¿Les parece? Bueno. Lo primero que tenemos que recordar es que esa batalla por la verdad nos toma con muchos desafíos. La vez pasada decíamos, es como si fuese un partido de pelota muerta, ¿no? Donde hay un grupo, hay otro grupo, el bien y el mal, y en el medio está la gente que no entiende, la gente que no conoce, la gente que aún no desarrolló sus capacidades para entender, ni espirituales, ni biológicas. Hay gente que es altamente manipulable. Todos somos realmente altamente manipulables. Pero somos menos manipulables si nuestro cerebro se puede desarrollar. Entonces, vivimos en un mundo lleno, y eso es lo primero de lo que quiero hablar, dentro de esa batalla por la verdad. Lo primero de lo que quiero hablar es de algo que es muy importante reconocer: las creencias. Porque dentro de nuestras creencias hay un grupo de ellas que pueden convertirse en anclas. Por ejemplo, si alguno de ustedes o yo estoy convencido de que yo no puedo hacer algo, yo les aseguro una cosa: no lo puedo hacer.
El que cree que puede, tiene razón. Y el que cree que no puede, también tiene razón, decía Henry Ford. O sea, de la creencia viene la acción. Si yo creo que soy invencible, ¿qué va a suceder? Mi conducta va a reflejar una y otra vez de que tengo persistencia, de que tengo fuerza. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de mi fuerza. Les doy ejemplos, y no sé si alguna vez usé ese ejemplo con ustedes, pero Se nos fue la señal. Vamos a esperar un poquitito, ya va a volver. hola, hola, perdón, Sí, adelante. se cayó mi conexión. Bueno, les estaba hablando de Lorenzo, ¿verdad? De Lorenzo Prieto. No llegamos a esa parte, Fernando. ¿Podrías retroceder un poco más? Ok, bueno, les decía que estábamos hablando de las creencias, ¿no? Y de cómo las creencias influyen en las personas y en su conducta. Y decíamos que había un ciclista paraguayo que llegó a ser alguien que demostró que realmente no hay circunstancia para los seres humanos, sino que al creer algo tan firmemente podemos vencer circunstancias que son imposibles de entender. Por eso es que nosotros entendemos perfectamente lo que es la fe. Nuestro diseño es tener fe. Hay un diseño en nosotros. Y de eso también quisiera hablar más adelante, del diseño del ser humano. No es bueno hablar tanto del diseño en forma superficial, hay que hablar en forma profunda, a nivel molecular incluso. Eh, y hay que tratar de no usar la palabra natural, sino la palabra diseño, ¿no? Pero vamos a hablar más adelante de eso, si me permiten. Entonces, vuelvo al tema de Lorenzo. Lorenzo Prieto era un ciclista que cuando tenía 11 años, había un deporte en esa época que era muy popular en el mundo, que era la permanencia en bicicleta. Y él era creía tanto en sí mismo porque su madre, él era hijo no reconocido de una persona muy poderosa en Paraguay, del rubro farmacéutico, pero su madre era una lavandera y realmente no tenía nada de recursos, era absolutamente pobre. Tal es así que él era canillita, él vendía periódicos en la calle. Y por supuesto no tenía ninguna bicicleta. Y a los 11 años conoce él al campeón mundial de ese deporte, que lo conoció en un viaje a Río de Janeiro. ¿Por qué fue a Río de Janeiro? Porque él era músico también, ya a los 11 años. Entonces un grupo le convenció a su mamá de que lo dejen ir, y allá conoció al campeón mundial de ese deporte. Pero esa persona le maltrató. Cuando él le dijo en una plaza, firmando autógrafo, Silky Savage se llamaba, cuando yo sea grande voy a ser como vos.
Y entonces Silky Savage era una persona así muy orgullosa, le miró y le dijo, no, ¿de dónde venís? Y de Paraguay. Bueno, entonces le dijo, no, esto no es para un alfeñique paraguayo como vos. Entonces le maltrató, le lanzó 2 dardos de aquello que nosotros conocemos contra la identidad. Entonces, finalmente él, esa mentira, porque era una mentira sobre su futuro, intenta penetrar en su alma y en su espíritu, pero él rechaza la mentira porque su madre le había hablado cuál era la verdad. La verdad es que hay una grandeza en nosotros y la madre reconoció esa grandeza. Todos nosotros tenemos esa grandeza, pero siempre estamos confrontados en una batalla por la verdad que casi siempre perdemos porque no nos atrevemos a enfrentar a la grandeza. Dice una psicóloga muy famosa en Estados Unidos, nuestro miedo más profundo no es no ser capaces, sino el no querer asumir nuestra propia grandeza. Eso lo decía también un psicólogo famoso del siglo XX, que un día deberíamos hablar de él y de todo lo que hizo. Se llamaba Abraham Maslow, aquel que hizo la famosa pirámide de Maslow. Bueno, pues volviendo a la historia de Lorenzo, Lorenzo decide responder a esa agresión contra la verdad con una verdad más grande, solo que requería fe para ver esa verdad. Lorenzo le contesta, no, yo cuando sea grande no solamente no voy a ser como vos, te voy a sacar el récord mundial. Yo voy a ser mejor. Bueno, eso es algo como que yo, para que lo entiendan en el contexto, ¿no? Un chico de 11 años, pobre, diciéndole al campeón del mundo de permanencia en bicicleta, yo te voy a sacar el récord. Era como que yo le diga a Lionel Messi, yo te voy a sacar el Balón de Oro. O sea, era una cosa absurda, ¿no? Pero esos absurdos son los que a Dios le encantan. Esos absurdos son los que Dios respalda. Porque de otro modo no hubiera dicho, cualquiera que le diga a ese monte, quítate y échate al mar. Entonces, esos absurdos realmente no existen. Finalmente, cuando vuelve Lorenzo Prieto, consigue su primera bicicleta prestada de una bicicletería que tenía un nombre muy creativo. La bicicletería se llamaba El Pedal. Bueno, y consigue prestada la bicicleta. Con lo que él no contaba es que el dueño de la bicicletería no iba a acceder a su pedido de prestarle la bicicleta antes de una gran competencia que se iba a hacer en el Club Guaraní, y se la llevó ese día, el día de la competencia. Por lo tanto, él aprendió a andar en bicicleta el día en que ganó esa competencia. Hizo 24 horas sobre la bicicleta y así empezó a batir récords. Una vez se fue a Ciudad del Este, que queda aquí a 320 kilómetros, se fue en bicicleta y volvió. Tenía 12, 13 años. Un día apareció en la casa de su madre, después de repartir todos los diarios, y le dijo, mamá, ahora que ya tengo bicicleta, porque se la había regalado un empresario que se llamaba Nicolás González Godone, ahora que ya tengo bicicleta, me voy a ir a visitarle a John F. Kennedy en su tumba. Y la mamá le dijo, pero hijo, ¿qué estás diciendo? John F. Kennedy está en Estados Unidos, nosotros estamos en Paraguay, no tengo ni siquiera para un pasaje para ir a Ciudad del Este. ¿Cómo voy a tener para que te vayas a Estados Unidos? Y él le dijo, mamá, yo no necesito ningún pasaje, yo tengo una bicicleta. Entonces salió Lorenzo con la bicicleta, con la bendición de su madre, diciéndole lo siguiente. Escuchen, esto es real. Se escribieron 3 libros de él. Mamá, yo le voy a llevar un regalo a John F. Kennedy. ¿Por qué? Le dijo. Porque él le amaba mucho a su país, igual que yo. Y lo mejor que puede tener, le voy a llevar el mejor regalo que puede tener,
una persona, pero mi hijo, él está muerto, él no necesita ningún regalo. No, le dijo, él necesita algo, él necesita, sobre su tumba, necesita tierra paraguaya. Y, o sea que le vas a llevar tierra paraguaya, sí. Bueno, la madre lo conocía perfectamente y le dijo, bueno, si ese es tu deseo, yo sé de lo que sos capaz. Entonces salió al patio de su casa, prestó una pala de un vecino, hizo un pozo, cavó el pozo y la tierra que sacó del pozo eran 10 kilos. Y cuando un vecino se enteró de que él iba a ir a Estados Unidos a llevarle tierra paraguaya, le dijo, ¿será posible que le lleves también un regalo de mi parte? Y le entregó una placa de bronce de 13 kilos. Entonces, Lorenzo Prieto sale una tarde de Asunción, cruza la frontera hacia Argentina con una bicicleta Hércules. La bicicleta Hércules en esa época pesaba 60 kilos. Lorenzo también pesaba 60 kilos. Vayan sumando. Llevó 13 kilos de bronce, 10 kilos de tierra paraguaya, una guitarra, una mochila, y así salió, cruza la frontera, llega a la frontera entre Chile y, bueno, en realidad antes que eso, observó por primera vez en su vida una montaña, porque Paraguay es más plano que una sábana. Entonces, por primera vez en su vida observó una montaña, era la cordillera de los Andes. Y en ese momento, dice él, que dijo, ¡cha! Pero no porque le tenía miedo a la montaña, sino porque se olvidó de traer abrigo. Entonces, él ni siquiera eso sabía, que tenía que atravesar un lugar con nieve. Entonces llega a la frontera con Argentina, casi muerto, entre la frontera Argentina-Chile, casi muerto, y dice que los gendarmes de la Gendarmería Argentina lo bajan de la bicicleta totalmente, casi en hipotermia, le dan de tomar una jarra de café y dice que se la tomaba como si fuese agua fría, ¿no? Así, plom, 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 plom. Bueno, se repone después de unas horas, baja por la cordillera a Chile, llega hasta el desierto de Atacama y menos mal que ahí dice, bueno, y ahora, y giró a la derecha, menos mal que giró a la derecha y no a la izquierda, ¿no? Se hubiera ido al Polo Sur. Y empieza a encarar y llegaba a un pueblo, cantaba, dejaba la bicicleta en la estación de policía, se iba a un bar, cantaba con su guitarra por unas monedas y así comía. Y pedaleaba 12 horas por día, todo el día, hasta que al llegar a la noche, un nuevo pueblo, y así, y así. Y llegó hasta la frontera con Perú, y cruzó Perú. Y llegó a la frontera con Ecuador, y cruzó Ecuador. Y llegó a la frontera con Colombia, y cruzó Colombia. Pero cuando estaba, y ahí seguro que Juan y Beatriz lo saben muy bien, no hay forma de cruzar a Panamá por ruta. No hay, porque está el tapón de Uriel. Entonces se fue a Cartagena, maravillosa ciudad, y en Cartagena tomó un barco a Puerto Colón. Pero en el barco, que le costó mucho conseguir porque no tenía recursos, él ni siquiera se bajó de cubierta y estaba sobre la bicicleta porque él se estaba entrenando para nunca bajarse de la bicicleta. Y va hasta San Andrés, vuelve hasta Puerto Colón, Panamá, y ahí vuelve a encarar en la ruta. A los 10 kilómetros hay una barrera que él creía que eran policías, no, eran ladrones, le robaron todo. Le robaron la bicicleta, le robaron la placa de bronce, le robaron la guitarra, pero no le robaron lo más importante. Le dieron, ¿y esto qué es? Tierra. Ah, no sirve. Si hubieran sabido lo que sirve esa tierra, el valor que tiene. Entonces, bueno, vuelve a Puerto Colón y empieza a trabajar de estibador en el puerto. A los 4 meses juntó suficiente dinero para comprarse una nueva bicicleta. Se compra una nueva bicicleta y cruza Panamá. Llega a Nicaragua, cruza Nicaragua. Llega a Honduras, cruza Honduras. Llega a Guatemala y le secuestra a la guerrilla guatemalteca.
Estuvo secuestrado un solo día, hasta que se dieron cuenta de que él era un personaje muy poco común. Porque empezaron a hablar con él, menos mal que no le preguntaron a quién se iba a rendirle homenaje, porque eso sí que hubiera sido un problema. Y finalmente Lorenzo consigue cruzar Guatemala, llega a México, cruza México y llega a la frontera con Estados Unidos, y ahí hay un pequeño problema. No tenía visa. Entonces alza el teléfono y le llama al embajador paraguayo en Washington, el hijo de un amigo mío. Al revés. El hijo es amigo mío, o era amigo mío, porque el hijo también ya murió, Rubén Alvarenga. Y Rubén, cuando me contó esta historia, me dijo: tenías que ver la cara de mi padre recibiendo la llamada de Lorenzo Prieto diciendo: ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pidiéndole Lorenzo que le consiga un salvoconducto para entrar a Estados Unidos, y se lo consiguió. Pero hubo otro problema. Él se negó a cruzar la frontera porque no tenía permiso para meter la tierra paraguaya. Él no estaba jugando a la grandeza. Recién 15 días después, cuando obtuvo el permiso de meter tierra extraña, él cruza la frontera. Pedalea desde Ciudad Juárez, bueno, ya en Texas. Llega a Houston, ahí le rinde el primer homenaje, donde fue asesinado. Y luego hasta Washington, al cementerio de Arlington. Tampoco le dejaban meter la tierra en el cementerio. Tuvo que llamarle a los familiares, intentó hablar con Jackie Kennedy, pero Jackie Kennedy no le atendió. Probablemente ya estaba con el griego, ¿no? Pero habló con la madre de JFK. No pudo hablar con Jackie, pero sí habló con la madre, y la madre, después de darle algunos insultos, le dijo: bueno, no hay problema. Finalmente, Lorenzo Prieto pudo depositar la tierra, y cuando el gobierno americano se dio cuenta, a través de nuestro embajador, de lo que había pasado, decidió regalarle un cheque de $2.500. En esa época era mucha plata. Y le dijo: quédese todo el tiempo que quiera. Claro, esa es la gran arma de Estados Unidos. La gran arma de Estados Unidos no son las armas atómicas, sino es un tipo de visa que se llama HB1. Es la visa para los genios, para los que innovan, para los que tienen los doctorados, bueno, para los grandes que quieren cambiar el mundo. Bueno, lo cierto es que finalmente se queda en Estados Unidos un tiempo, solamente el tiempo que él necesitaba para entrenar. Y en ese tiempo fue campeón de boxeo, fue actor de cine, bueno, en realidad era doble de riesgo, hizo 23 películas, Lorenzo Prieto, siendo doble de riesgo, fue empleado de un circo, bueno, un montón de cosas. Y luego volvió a Estados Unidos. Yo siempre había creído que él volvió en avión, pero una vez en una conversación con él, me contó que él realmente volvió en bicicleta de vuelta. No podía creerlo, lo verifiqué después en uno de los libros que se escribieron de él. Lo cierto es que Lorenzo volvió y batió el récord mundial, le sacó el récord mundial a esta persona que había profetizado contra él. Después de eso, recorrió 86 países haciendo récords, y hoy es récord Guinness, a pesar de que él ya no está, murió este año. Sigue siendo récord Guinness, Lorenzo Prieto, y su récord es 30 días y 30 noches sin bajarse de la bicicleta, pedaleando. Las reglas de ese deporte dicen que cada 1 hora se puede descansar 5 minutos. Él no descansaba para acumular esos 5 minutos hasta que se conviertan en 1 hora. Entonces pedaleaba 12 horas, dormía 1. 1 hora después, por supuesto, 1 hora de descanso es mucho para él, pedaleaba de vuelta 12 horas, o sea, 12 horas, 1. Y así hizo 30 días, el Mónaco. Entonces, no hay un límite, no existe ese límite.
El límite lo ponemos nosotros. Claro, a nosotros nos cuesta entender eso, porque estamos diseñados de una forma, pero hay un mundo que no opina lo mismo. Nosotros mismos nos cortamos las alas. Entonces hay una batalla por la verdad. Y dentro de esa batalla por la verdad están lo que se llaman las creencias limitantes. Si ustedes me permiten, me gustaría que si tienen cómo anotar, anoten 4 o 5 cosas esta noche. Una de ellas es creencias limitantes. Las creencias limitantes son ideas, pensamientos que se alojan en lo más profundo de nuestro ser, que nos han dicho en alguna ocasión, han usado palabras que nos limitan en nuestras creencias. Por ejemplo, no se puede. Nada cambiará. Yo soy así. Yo nací así, yo soy así. Son creencias limitantes. Inútil, tonto. Y hay más sofisticadas, por supuesto. Eso nos hace creer falsamente de que no somos capaces, de que nunca vamos a poder conquistar algo grande. Y tenemos la mala idea de mirar al costado y mirar cómo le va a los demás. Y no entendemos las circunstancias, no entendemos un montón de cosas. Por eso la batalla por la verdad es la madre de las batallas. El día que entendemos quiénes somos, el día que entendemos que muchas de las cosas que creemos no son verdad, ese es un gran día. Ese sí que es un gran día. Hay creencias muy pobres sobre nosotros mismos, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos para cambiar esas creencias limitantes? Necesitamos romper un techo. Realmente nuestro cerebro dice, ese techo es de cemento, pero en realidad no existe. Ni siquiera voy a decir que es de vidrio, es que no existe ese techo. Pero ¿qué hacemos para cambiar esas circunstancias? Bueno, ahí es donde se ve nuestro ser social, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el ser social? Porque nosotros podemos hacerle a los demás ver su grandeza. La grandeza que hay en ellos. Aquí hay algo que tenemos que entender. Hay un delicado balance en la autoestima de lo que nosotros creemos respecto a nosotros mismos y cómo nos ubicamos en el mundo comparado con los demás. Una persona que cree grandes cosas sobre sí mismo no debería creer jamás que los demás no pueden ser más o igual que él. Porque ese factor es un gran factor de problemas. Humildad no es creer poco de uno mismo. Humildad es creer grandes cosas de uno mismo y cosas aún mayores de los demás. El hecho de que yo descubra la grandeza que hay en mí no significa que no hay grandeza en los demás. Es más, cuando yo descubro la grandeza que hay en mí, debería también descubrir la grandeza en los demás. Porque es Dios quien pone esa grandeza. Estamos hechos a su imagen. Por lo tanto, si Él es grande, hay grandeza en nosotros. Y sabemos que tenemos la mente de Dios. Pero hay un enemigo que pone creencias limitantes en nosotros. Son como marcos. ¿Conocen las sandías que crecen en una caja? Bueno, así crece nuestra forma de vernos, en una caja. Porque ese mundo no comprende un concepto fundamental. Y esa es la segunda palabra que les voy a pedir que anoten. Lo que el mundo no entiende es el perfume de Dios. El perfume de Dios. El perfume de Dios tiene un nombre. Así como hay Chanel número 5, así como hay Ázaro 9, el perfume de Dios tiene un nombre.
Y estoy seguro que están muy ávidos de conocer el nombre del perfume de Dios. Claro, algunos van a decir es amor. No, es que Dios es amor. Pero ese no es su perfume. Pero ese perfume huele a amor. Se llama honra. Honra. Honra es la música del milagro. No hay milagro sin honra. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús va a su pueblo? ¿Qué dice la palabra? Que no pudo hacer milagros. Porque no hubo honra. Cuando hay honra, ahí está Dios respaldando. Cuando no honramos, todo va mal. Honra no es solamente la música del milagro, es la canción de los ángeles. Es el protocolo del cielo. Así es como el cielo se maneja con la honra. ¿Y qué es la honra? La honra es eso, es entender la grandeza que hay en nosotros como seres humanos y mirar esa grandeza con los ojos de Dios al hermano. Valorarnos por el límite superior. No hay un solo ser humano que valga menos que otro. Eso se llama dignidad. Es un concepto fundamental en las leyes, en las constituciones. Alemania después de la Segunda Guerra tuvo que cambiar su constitución y puso la palabra dignidad como primera palabra. El Paraguay en el año 92 literalmente dice lo mismo, que esta nación se fundamenta sobre el concepto de dignidad humana, y eso es honra. Si nosotros decimos que el ser humano recién es humano cuando puede pensar, lo estamos deshonrando. Porque con ese criterio, al que no puede pensar, le podemos apagar, desconectar. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, honra es valorar en su justa medida, valiosos. Entonces, la creencia limitante tiene que destruir ese concepto de que hay algunos seres humanos que valen más que otros, incluido yo o cualquiera de nosotros que se sienta menos que alguien. Nosotros no somos, ninguno de nosotros es menos que nadie. Todos tenemos el mismo valor, incluso por encima de nuestra conducta, porque si no, Dios, ¿para qué vino? No hay uno más valioso que otro. Ni siquiera los que no han nacido aún son menos valiosos. O vamos a sostener de que somos valiosos cuando somos buenos. O somos valiosos cuando nos portamos bien. O somos valiosos en función a qué. No solamente somos valiosos, somos poderosos, pero nos cuesta reconocer ese valor. Porque tenemos años y años de escuchar todo lo contrario. Todo lo contrario. Nuestros propios pensamientos jugando en contra nuestra. El enemigo susurrándonos al oído. Y por supuesto, un ejército de personas que no cooperan con que yo descubra esa grandeza. El día que el ser humano descubre la grandeza es el día que empieza a conocer a Dios. Ahora, esa batalla por la verdad requiere esfuerzo. La verdad no es algo que se regale, la verdad es algo que se conquista. Jesús es la verdad. Pero el esfuerzo de conocerle es un esfuerzo que vale la pena. Porque cuanto más nos acercamos a Él, más nos entendemos de nosotros mismos. Ahora, ese mundo lleno de marcos mentales, sesgos cognitivos, falacias,
creencias limitantes y otras cosas más que vamos a hablar enseguida, ese no es un mundo fácil. Ese es un mundo donde la verdad no está disponible. A no ser que tengamos la humildad de buscar a Dios y pedir que el Espíritu Santo nos revele esa verdad. Ahí es mucho más fácil. Pero solo para repetir algo que habíamos dicho la vez pasada. ¿Cuál es la situación? La situación es un cerebro limitado que nos engaña todo el tiempo, que no quiere pensar, que tiene que vencer una inercia, lleno de efectos. Yo no sé si hablamos la vez pasada de una vulnerabilidad en nuestro cerebro que se llama efecto Dunning-Kruger. No hablamos, ¿verdad? Les pongo una tarea ahí. Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. A ver, voy a buscar acá y les voy a mostrar un gráfico que puede ser muy útil para ustedes. Es muy útil, es una vulnerabilidad nuestra muy grande que no nos permite a veces entender muchas cosas. Se escribe así: efecto Dunning, eran dos psicólogos, Dunning-Kruger, ahí está. Esta gráfica, ellos tienen un trabajo espectacular. Fue creo que en el año 2003, si mal no recuerdo. ¿Y qué es lo que explica esto? Explica la falsa sensación de seguridad que produce la ignorancia. Cuando nosotros ignoramos algo, no podemos estimar en su justa medida lo que ignoramos. Por lo tanto, hay fases, y ellos graficaron y ellos decían, aquí hay a medida que empezamos a pensar, nos parece fácil algo, ¿no? Es como que yo le diga a Charles, te invito a hacer surf. Y Charles me decía, sí, pero yo he visto muchas veces el surf. ¿Qué tan difícil puede ser? Entonces Charles está en el monte de la ignorancia y este es su optimismo, ¿no? Pero se sube a la tabla y ¡wop! Ahí se da cuenta de que es difícil. Y esto se llama el valle de la desesperación. Y luego viene el aprendizaje y ahí recién viene el camino del saber. Entonces, aquí hay mucha gente que está opinando. Ah, no, pero sí es fácil. El Ministerio de Educación, no, pero eso se hace así, así. Qué fácil, ¿no? Pero nosotros estamos aquí, y ahora estamos aquí. Ya hemos atravesado esto. Pero casi todos los que opinan están en este punto. Eso se llama efecto Dunning-Kruger y es un hecho científico. Entonces, tenemos que entender estas vulnerabilidades o si no, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder. Y las creencias son fundamentales. Las creencias limitantes, los marcos mentales. ¿Recuerdan qué eran los marcos mentales? Esas ideas preconcebidas que tenemos de las personas. Cuando yo me pongo a hablar, cuando yo estoy en una conferencia, generalmente los cerebros de las personas que están en las conferencias están tratando de ubicar a la persona que empieza a hablar en alguno de los marcos mentales que ya tiene preconcebidos, ¿no? ¿Este quién es? ¿Este es el gordito simpático? ¿Este es el flaco aburrido? ¿Esta es la rubia tonta? No. Son marcos, son prejuicios que usamos porque el cerebro quiere rapidez. Él no quiere eficiencia, quiere rapidez. Y ahí están también los sesgos cognitivos. Ayer Juanfer hizo una presentación, lamentablemente no pudo mostrar, pero ahora yo le voy a robar su presentación y voy a poner algunas escenas que él estaba, por ejemplo, esto lo había hecho él, ¿verdad? Sesgo del nadador olímpico, por ejemplo, ¿no? Estas son cosas que le estoy robando a Juanfer, Sesgo de disponibilidad, Cada uno de ellos tiene una definición: sesgo de la supervivencia, acá sesgo del efecto foco, sesgo de la ilusión de verdad. Estos son hechos científicos. Sesgo del punto ciego,
El sesgo de punto ciego es la base de la falta de autocrítica de la gente. La gente, ¿por qué no tiene autocrítica? Porque la autocrítica es una capacidad cognitiva superior. No cualquiera tiene autocrítica. ¿Por qué? Porque tiene que vencer esto que dice ahí. Un sesgo, una vulnerabilidad de nuestro pensamiento. Sesgo del efecto anclaje. El efecto anclaje, esa primera idea que viene es a la cual nos aferramos. Sesgo de la negatividad, en la cual está en este momento gran parte de Latinoamérica. Los medios de comunicación, sesgo del autoservicio, sesgo del efecto aureola. ¿Qué es el efecto aureola? Por ejemplo, en acá el caso de Messi, sí. Messi es una estrella del fútbol, pero Messi, por ejemplo, o sea, nadie se acuerda de que Messi defraudó al fisco español, claro, como 25 o 30 millones de euros. No le vemos los defectos. No le vemos los defectos justamente porque sus cualidades positivas son demasiado fuertes y le perdonamos cualquier cosa negativa que haga. Ese es el sesgo del efecto aureola. Aureola, sí. Bueno, y así tenemos un montón de sesgos. Sesgo del exceso de confianza, sesgo... A ver, tengo que apagarlo este sistema es un poco complicado. Sesgo del exceso de confianza, sesgo del resultado, sí. Sesgo de la aversión a la pérdida, sesgo del coste hundido. El coste hundido, ¿qué es, Juanfer, el coste hundido? Coste hundido es cuando empezamos a realizar, por ejemplo, una actividad y llevamos tanto tiempo en esa habilidad y cuando no podemos llegar al objetivo, seguimos persistiendo porque nuestro cerebro se prepara mentalmente y dice, no, yo no puedo parar esto porque ya invertí mucho. Ya invertí demasiado tiempo y esfuerzo, entonces no te deja ser racional. Ser racional. O sea que el tragamonedas seguimos, porque ya invertimos mucho, y no queremos echar el brazo a perder. O sea, hay muchísimos. ¿Hay cuánto? Debe haber 30 más o menos. Y más de 30. Sí. El sesgo de arrastre, el sesgo de falso consejo. Se parece mucho se parece mucho a la falacia, pero tiene una base científica. Y este sesgo, este último, sesgo de confirmación, ¿qué es este? Ya sé cuál es. Sí, este es el que en una discusión, dos personas, ¿no? A da sus argumentos, B da sus argumentos, pero el cerebro de A es muy poco eficiente para buscar veracidad en los argumentos del otro. O sea, su cerebro se hace eficiente para buscar solamente las evidencias que le dan la razón a él y no las que le confrontan. O sea, al final somos muy subjetivos. Por ejemplo, si soy de una ideología de izquierda, yo siempre voy a buscar en internet y siempre voy a leer lo que respalde mis argumentos. Nunca yo voy a leer, nunca yo me voy a poner a investigar argumentos de la derecha. Y eso es para dar nada más un ejemplo. Claro. Nunca vamos a buscar argumentos de la derecha siendo de izquierda. Y muchos hemos caído, ¿verdad? Muchos. Ese que está ahí, ese que está en la imagen, ahí está, ese es un mapa de los sesgos, ¿verdad? Voy a poner otra escena. Ese es un mapa de los sesgos. Y estos sesgos son importantísimos, hay que conocerlos, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos como maestros, como padres, como personas que tienen una opinión, porque si bien no somos políticos, yo todavía no tengo un partido político, yo no voy a tener más nunca un partido político, pero sí tenemos opinión política, todos los seres humanos. Entonces eso, ¿cómo yo voy a poner una opinión sobre algo si yo no reconozco y no conozco las vulnerabilidades de mi propio pensamiento? ¿Cuáles son los límites de mis pensamientos? Por eso ahí en Corintios, cuando Dios habla, cuando Pablo dice que la sabiduría, habla de la sabiduría en capítulo 1 o 2, que los pensamientos del hombre, o sea, la sabiduría de Dios, al lado de la sabiduría del hombre, evidentemente es incomparable, ¿no? Entonces, la lucha por la verdad, ahí no sé por qué salió la batalla -1, ¿eh? Miren, un poco se activó ahí. Bueno, en fin, estoy aprendiendo, estamos aprendiendo, Juanfer, a usar este sistema.
Pero esas vulnerabilidades, a ver, esas vulnerabilidades, estoy acomodando acá la computadora, son, finalmente, hay una vulnerabilidad más que quiero hablar antes de pasar del tema de la batalla a la verdad, que es lo que en el desarrollo cognitivo se llama el cerebro binario. ¿Qué es el cerebro binario? Ustedes saben que, yo no sé en Colombia, Pastor o Beatriz, no sé en Colombia, pero aquí en Paraguay hay un juego que también se juega en Estados Unidos. ¿Cómo se llama en Estados Unidos? Pelota muerta. No, el polibandi aquí. Ah, Policía y ladrones, sí. ¿no? ¿Cómo se llama allá? No sé, Eh, no me acuerdo. Pero en Argentina también se juega, Germán. Germán, en Argentina se juega el poliladron, así le dicen ustedes, ¿no? Bueno, aquí se llama polibandi, ¿verdad, Charles? ¿Vos jugaste polibandi alguna vez? Bueno, fíjense que esta vulnerabilidad es muy importante porque el cerebro de un niño es un poco como el cerebro, es un poco como la evolución de los televisores, ¿no? El año que yo nací apareció la televisión en Paraguay, 1965. Y yo recuerdo que la televisión, por supuesto, era en blanco y negro. No solamente era en blanco y negro, era de muy baja definición. O sea, blanco y negro. Las cosas son o blancas o negras. No hay matices y no hay colores y no hay definición. Y así es el cerebro inmaduro. El cerebro inmaduro no distingue los colores, no distingue las circunstancias, solo ve binario, blanco, negro, ¿no? Entonces, cuando jugamos al poliladrón o al polibandi, a policía y ladrones, yo nunca jugué, por ejemplo, policía bueno, pero no tanto. O policía arrepentido que acaba de divorciarse y por eso está nervioso. No, era policía, punto. Y los otros eran ladrones, y los policías eran los buenos y los ladrones eran los malos. Pero resulta que cuando crecemos nos damos cuenta que hay policías que también son malos. Y hay ladrones que son buenos. ¿O no? no, Sí, son ladrones, se equivocaron, se arrepintieron y ahora ya no son ladrones. Pero, o sea, no es tan sencillo, el mundo no es binario, pero el cerebro binario solo ve dos alternativas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Paraguay, ustedes saben bien que hay una discusión que lleva años que es, en un cargo público, ¿quién debe estar? ¿El político o el técnico? ¿Saben cómo se llama eso? Falacia de falso dilema. Así se llama. Porque si es político, bueno, es político. Pero político no es lo contrario que técnico. Podría ser un político que es técnico. Podría ser un técnico que es político. Podría ser alguien que no es ni político ni es técnico, pero sea muy bueno como líder. Porque es mucho más complejo que o político o técnico. No sé si me entienden. Entonces, esa complejidad del mundo no se puede ver con un cerebro binario. Y el cerebro binario es la característica fundamental de un cerebro inmaduro. Ve en blanco y negro. Es un cerebro que, por ejemplo, hace este análisis. Voy a usar ejemplos ahí. Por ejemplo, Diego. No, nada que ver con la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, Diego es malo. Y Gerardo, estoy hablando de Diego Talavera y Gerardo Jiménez. Diego es malo. Entonces, ¿qué pasa? Diego se pelea con Gerardo. Entonces yo soy un observador. Yo sé que Diego es malo. Y veo que Gerardo se está peleando con Diego. Mi cerebro binario, ¿qué me está gritando? Me está diciendo, Gerardo es bueno. ¿Por qué? Porque Diego es malo. Entonces, si Gerardo se está enfrentando al malo, entonces Gerardo es bueno. Ah, no. Puede ser una pelea entre dos demonios. Que no es el caso, ¿verdad? Pero dos demonios también se pueden pelear.
pero el cerebro binario asume automáticamente que el que se pelea con un malo es bueno. Y eso nos hace meter la pata cada vez que votamos. Cada vez que hay una elección, resulta que porque fulano se enfrentó a Mengano y yo sé que Mengano es malo, entonces fulano es bueno. No, cerebro binario. El mundo es mucho más complejo y el cerebro binario tiene como 40 características distintas. Yo acabo de darle una o dos. Y ese cerebro binario es un gran problema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De sesgos cognitivos, de falacias, de marcos mentales, de creencias limitantes, de cerebros binarios. ¿Se dan cuenta que la verdad no es fácil? Y que hay una batalla, enorme batalla por la verdad. Y esa batalla es una batalla personal. No podemos librar unos por otros. Podemos ayudar. Yo como papá le puedo contar la verdad a mis hijos, pero ellos tienen que vivir por sí mismos la verdad. Porque aunque yo le diga la verdad, él va a tener una batalla. Si yo le digo, hijo, sos un campeón, claro, alguien después en la escuela le va a decir lo contrario. Pero yo me tengo que adelantar. Esa es mi responsabilidad como padre. Así como hizo la madre de Lorenzo Prieto. Ella se adelantó. Se adelantó. Entonces, esa batalla por la verdad requiere de los demás. Los demás me tienen que ayudar a mí. Entonces, si yo veo una característica buena en alguien, tengo la obligación de decírselo. Tengo la obligación de decírselo. Si yo veo que Charles hizo algo bueno, se lo tengo que decir. Si yo veo algo en su futuro, se lo tengo que decir. Si yo soy un maestro y veo algo, si no veo nada en un alumno, lo tengo que buscar hasta que lo vea, y cuando lo vea, se lo tengo que decir. Hay un caso muy famoso, hay muchos, ¿verdad? Incluso algunos que me pasaron a mí en mi vida personal, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía un alumno, yo en un momento dado me fui a trabajar a un colegio. Dejé la universidad porque el colegio me iba a pagar muy bien, porque tenía que enseñar era un colegio muy especial, ¿verdad? Y tenía que enseñar en inglés y bueno. Yo pensé que eso iba a ser muy fácil. Salir de la universidad y ir a trabajar en un colegio. Pasé los peores 15 días de mi vida, los primeros 15 días. Porque no entendía nada de los adolescentes. Yo creo que donde más crecí fue ahí. Empecé a darme cuenta de un montón de cosas. Incluso fui mejor padre después de eso. Pero en esos días, donde aprendí un montón de cosas, aprendí, por ejemplo, que ellos ven el mundo de una forma totalmente distinta que lo que nosotros vemos. Ahí conocí a alguien que me enseñó mucho en realidad, porque se llama Alex, y Alex era muy especial. Primero, porque el día que yo llegué, alguien ya me empezó a hablar mal de él, ¿no? Dijo, no, Alex es el rey de los unos. ¿Y quién? Atila. No, el rey de los unos, porque solo saca unos, ¿no? Y me muestra así, me hace un chiste y me dice, si la libreta de calificaciones de Alex se hace con una regla, ¿no? Es así, 1, 1, 1, 1, 1. Si fuera su calificación un monitor de cardíaco, estaría muerto, ¿no? Así, plano, ¿no? No hacía nada, no copiaba nada, no opinaba nada. Se aplazaba hasta en educación física. Porque ni ajedrez quería jugar, nada. Entonces, lo teníamos ahí en el aula con una cara de pocos amigos y un rendimiento escolar que nada, que era imposible, ¿no? Hasta que un día yo hago un comentario, yo enseñaba en ese momento, creo que enseñaba, no sé qué, ciencias enseñaba. Y hago un comentario de algo de historia, ¿no? De historia de la ciencia. Y veo que él empieza a mirar, ¿no? Entonces dije, bueno, algo hay aquí, ¿no?
algo hay aquí. Entonces, hablando con alguien, le pregunté si es que él, cuál era su área de interés, y me dijo, probablemente sea la historia, porque cada vez que, o sea, me contó algo que le pasó igual que a mí, ¿no? Que aparentemente le gustaba la historia. Entonces, de propósito empecé a traer temas históricos y me di cuenta que cada vez que yo lo hacía, él me miraba. No decía nada, pero me miraba, ¿no? Entonces, le llamamos a su mamá y le dijimos, bueno, ¿qué lee él? Entonces nos pusimos a leer un libro que él había leído, ¿no? Se lo pedimos prestado. Y él había leído un libro y en ese libro hacía un comentario sobre Alejandro Magno. O sea, era una historia relacionada con Alejandro Magno. Entonces, de propósito, traje el tema al aula, ¿no? Pensando de que él por primera vez diría algo o haría algo, ¿no? Y efectivamente fue así. O sea, él sabía algo que yo pregunté y lo dijo. Y cuando lo dijo, esa fue la oportunidad. Esa fue la oportunidad de cambiar las cosas. Porque yo miré como si fuese el más sorprendido de todos, ¿no? En realidad por dentro estaba feliz. Y yo dije, Alex, wow, eso que dijiste sabe muy poca gente. ¿Cómo es posible que vos sepas eso? Bueno, entonces él empezó a cambiar, ¿no? Empezó a cambiar su manera de verse a sí mismo. Empezó a cambiar, empezó a subir sus notas. Y unos años después, él era el mejor de todos. Pero alguien se lo tuvo que permitir. Y bueno, si ustedes me preguntan hoy, Alex, hace 15 días se casó, vive en Kansas y tiene 2 títulos universitarios. Es profesor de una universidad en Estados Unidos. Alex Salomón. Hay casos así, hay casos por todo. O sea, en una de esas batallas, en la batalla por la identidad, ahí es donde podemos ayudar muy grandemente. Ahí es donde podemos ayudar muy grandemente. Hay un caso de una persona que era, ustedes saben que en Chicago hay muchísima gente de afroamericana que vive en situación de pobreza, ¿no? Y más en esos años. Y había un chico que estaba condenado al fracaso, pero era el paradigma de lo que iba a fracasar, por la situación familiar, por todo. Y así también un maestro creó la oportunidad, hizo un comentario y cambió la circunstancia. Y hoy esa persona es Ben Carson, el cirujano infantil, el único del mundo que consiguió separar, ¿cómo se dicen los que tienen, los siameses, ¿no? Siameses que tenían compartiendo parte del cerebro. Él es el único en el mundo que lo puede hacer. Entonces la gente está buscando una oportunidad para encontrar su grandeza. Y realmente el fracaso consiste en no encontrar esa grandeza. La verdadera tragedia es no encontrar a alguien que nos ayude a hacer lo que tenemos que ser. Esa es la verdadera tragedia. Es ir al cementerio sin haber encontrado esa grandeza. Y a algunos ni siquiera se les permite nacer para encontrar esa grandeza. Y yo estoy seguro que eso le duele a Dios. Le duele muchísimo. Entonces, hay un proceso para encontrar la verdad. Hay un esfuerzo para encontrar la verdad. Y requerimos ayuda. Y Dios es la mejor ayuda. Pero nosotros somos instrumentos de Él. Nosotros somos los que hablamos sobre la gente. Por eso un día me llamó Juan. Un día hablamos Juan me llamó, el pastor Juan, y me dijo algo muy importante, que tiene que ver con hablar, con decir,
con ser esa voz que está lanzando el propósito de Dios en forma de palabras. Y todavía recuerdo esa llamada una tarde. Y yo lo tomé como un mensaje muy importante, muy importante. Entonces, yo no sé si queda algún tema, o sea, en realidad, este tema de la batalla por la verdad es apenas una mirada muy superficial, a pesar de que nos tomó dos jueves, es una mirada muy superficial. Porque cada uno de estos temas da para mucho, pero en esa batalla tenemos que saber algo muy importante. Y lo más importante que tenemos que saber es que hay una grandeza en nosotros, en todos nosotros. Hay un valor extraordinario que no podemos dejar de conocer solamente porque somos vulnerables. La madre de las batallas es la batalla por la verdad. Y la madre de las vulnerabilidades es la vulnerabilidad de nuestro propio cerebro, que no lo puede percibir. Tenemos que luchar por eso, con todo lo que tenemos, porque al final la dificultad tiene un doble carácter, ¿no? Es un doble filo, ¿no? Esa verdad oculta o semi-oculta a veces nos saca ánimo porque empezamos a creer que no podemos, empezamos a ver la dificultad no como una oportunidad, ¿no? Por eso decía Víctor Hugo, ya creo que lo cité ya la vez pasada, ¿no? Que para los débiles, el futuro tiene muchos nombres, decía él. Para los débiles es la dificultad. Para los temerosos es la oportunidad. Pero para los valientes, a ver, lo dije mal. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es la dificultad. Para los temerosos es la oscuridad. Pero para los valientes es la oportunidad. Y yo creo que la gran aliada que tenemos aquí el gran aliado es Dios. Pero Dios tiene instrumentos, nosotros somos instrumentos. La biología es un instrumento también. Conocer cómo funcionamos, qué podemos hacer. Creo que estamos abandonando, como seres humanos, estamos abandonando lo lógico. Cada vez vivimos en un mundo menos lógico, porque estamos abandonando lo biológico. Es por eso que el peor enemigo de un ideólogo es un biólogo. Yo estoy hablando entre líneas, pero ustedes saben de qué estoy hablando. Hay un mundo que hoy se está alejando de la ciencia. Se está alejando rápidamente y de la lógica. Hoy vivimos en situaciones que nos quieren convencer, nos quieren cambiar la manera como nos vemos como seres humanos. Y ojo, quiero que anoten otra cosa. Creo que es la tercera cosa que les pido que anoten. No me puedo ir, no podemos terminar hoy si no hablamos de algo fundamental. Que yo no sé si nos da el tiempo, por lo menos lo voy a mencionar. Es la ventana de Overton. La ventana de Overton, así como suena. Fíjense en eso. Hay un cambio, hay una guerra cultural, ideológica, y la técnica que se está utilizando contra el mundo entero es una técnica que ya la describió Joseph Overton. Así, directo se los digo. Por eso, no abandonen la ciencia, no abandonen las herramientas que Dios nos dio, porque Dios nos dio dos grandes regalos en la mente, el pensamiento lógico y el pensamiento creativo. Son dos herramientas distintas,
pero extraordinarias. Pero hoy creo que tenemos que utilizar la sabiduría. Esa sabiduría que Dios nos da. No es lo mismo conocer mucho, porque hay gente que conoce mucho. Y está bien, conocer está bien. Pero la diferencia que hay entre un intelectual y un sabio es la misma diferencia que hay entre una fábrica y un depósito. El intelectual es un depósito de conocimiento. Pero eso no significa que él pueda conectar, utilizar, resolver problemas prácticos con lo que sabe. Entonces no es lo mismo. Tenemos que apostar a ser sabios. Y eso, ahí es donde Dios hace la diferencia. En la sabiduría, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por las quejas, por la victimización, por las palabras negativas, porque es un mundo que hoy se queja por todo. Se queja por todo. Y ese es el reflejo de la inmadurez. Es el reflejo de la inmadurez. Si vemos a alguien que se queja, es inmaduro, sí o sí. Y si vemos a alguien que ama, pero ama de verdad, al estilo Cristo, de entregarse por el otro, ese es el maduro. Y este es el inmaduro. Porque el inmaduro no tiene herramientas, salvo su queja y su victimización. Es algo arraigado en nosotros. El bebé lo hace. Pero hasta el fin de los tiempos, escuchen bien lo que les voy a decir, hasta el fin de los tiempos, el inmaduro se vestirá de víctima y cantará un mantra eternamente estéril llamado queja. Y yo no digo que no, tenemos que amarle también al maduro y al inmaduro. Y al inmaduro hay que ayudarle, pero a madurar, pero no a través de la queja. Porque la queja lo único que mueve es las cuerdas vocales de quien se está quejando. Nada más mueve. La mano de Dios, por supuesto, no se va a mover. Porque moverse en función de la queja es alimentar la inmadurez. Por eso, ojo con ese mundo quejoso. Nuestra responsabilidad es muy grande, porque nosotros estamos llamados a ser luz, donde hay una penumbra analítica, donde hay una anemia deductiva. Ahí es donde tenemos que ser luz, porque nosotros tenemos algo que el mundo anhela. El mundo gime por eso. Entonces, tenemos que ser inteligentes. En medio de esa discapacidad, tenemos que ser nosotros los capaces. No para manipular, sino para levantar, para mostrar la grandeza. ¿Verdad? Nosotros mismos somos ese elemento, ¿no? Al final, la educación es la herramienta, ¿no? La gran herramienta. Pero la educación que desarrolla cerebros de personas, porque no hay otro desarrollo. El desarrollo humano es el único desarrollo que existe. Pero el mundo está tan equivocado que cree que la educación consiste en saber cosas. No, la educación es quién soy yo, no es cuánto sé yo. ¿Qué tan confiable soy? Esa es la educación. ¿Qué puedo ser? Ser, como aquella vez que hablamos, creo que fue la primera vez. ¿Esta es la segunda o la tercera vez? Creo que esta es la segunda vez, ¿no? O la tercera. Hablamos de la libertad, creo, en algún momento, ¿no? Creo que sí, hablamos de la libertad. Entonces, ese es el llamamiento que tenemos que hacer. Y luego, si ustedes quieren, podemos encarar las otras 6 batallas. Claro que ya no nos van a llevar 2 reuniones, ¿no? Sino que probablemente nos va a llevar una, o quizás máximo 2, las 6 que faltan, ¿no? Pero sí podemos hacer, antes de terminar, un pequeño adelanto, ¿no? Y entender que finalmente muchos de los problemas que tenemos hoy es porque no entendemos cómo funciona el cerebro, ¿no? Nosotros no vemos las cosas en función a las evidencias, sino en función a una combinación entre las creencias y las capacidades. O sea, nadie se mueve por las evidencias, se mueve por sus creencias y por sus capacidades en ver la realidad.
Entonces, si lo que nosotros creemos es muy poco, por eso es que hay que atacar las creencias limitantes. Hay que romper con las creencias limitantes. Porque si lo que creemos es muy poco, y lo que sabemos tan bien, entonces, y encima pensamos escasamente, entonces el destino está muy claro, muy claro. Estamos caminando hacia el fracaso, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que la educación es eso, ¿no? Es fuerza, es habilidad, es conocimiento, pero sin fuerza y sin habilidad no vamos a ningún lado, ¿no? Es lo que tenía ganas de compartir con ustedes. Y finalmente les comparto otra vez una breve reflexión sobre las otras batallas, ¿no? Solamente para que tengamos un panorama más, más claro de lo que podríamos tratar en otras reuniones, ¿no? Está la batalla aparte de la batalla por la verdad, quedan la batalla por el propósito, que bueno, ahí donde no hemos podido, los seres humanos fuera de Dios, contestar las preguntas fundamentales, ¿no? Hace años que los filósofos se vienen preguntando un montón de cosas y algunos están tan perdidos, algunos han estado tan perdidos que ha sido hasta dañino en muchos casos, ¿no? Porque muchos de estos filósofos estaban tan angustiados por lo que les pasaba a nivel personal, pero aparte eran muy talentosos, ¿no? Como Nietzsche, por ejemplo, era muy talentoso, pero ¿qué pasaba? Es que ese dolor que tenía él, porque de haber sido abusado por un padre que no tuvo compasión de él, ¿no? Y que, por supuesto, le llevó a odiar el cristianismo de una manera impresionante, porque él no conseguía separar a la persona del mensaje, ¿no? de Dios, y veía a su padre como el gran responsable de sus miserias, ¿no? Entonces, esa batalla por el propósito, la filosofía no la pudo responder jamás. Nunca pudo decir para qué estamos aquí. Solamente cuando caminamos en el diseño de Dios podemos entender esto, ¿no? Y esa es una batalla feroz también. Después está la batalla por el talento. ¿Para qué sirvo? ¿En qué soy bueno? Si no podemos descubrir eso, es una situación difícil. Todos tenemos algún talento, eso es seguro. Eso es seguro. No hay ninguna duda sobre eso. Solamente que hay veces que no lo sabemos y pasa toda la vida y no lo descubrimos, ¿no? Y es grave porque decía un filósofo, para destruir a una persona solo basta decirle que lo que hace no le sirve a nadie. Qué profundo, ¿eh? Después está la batalla por el pleroma. Todos nosotros venimos con un diseño y ese diseño tiene que ser llevado a su máxima expresión, ¿no? Es como una planta, ¿no? Que su diseño dice una cosa, pero la realidad hace de que él no alcance que esa planta no alcance su máximo potencial, ¿no? Es como nos convertimos en un bonsai humano. ¿Saben cómo se hace un bonsai, no? Se le corta una parte de una raíz, o sea, una parte fundamental de la raíz, y entonces toda su vida el bonsai está subnutrido. No se le da el alimento necesario. Entonces es una imagen pobre de la realidad biológica de ese árbol. A nosotros nos puede parecer simpático un bonsai, ¿no? Pero en realidad un bonsai es muy triste, porque ha sido sometido al hambre y no es ni sombra de lo que tiene que ser. El diseño de ese árbol era cobijar a los pájaros, a los nidos, dar grandes frutos, dar sombra, ser la sombra para que otros árboles puedan nacer.
y dar semilla. Bueno, esa es la realidad biológica que ha sido truncada. Entonces, hay una realidad biológica en nosotros, pero está siendo truncada porque el mundo se opone al pleroma. El mundo se opone. El enemigo se opone. Y después está esta gran batalla. Esta batalla quizás nos va a llevar... Ay, esta batalla, ¿no? El elefante que se desboca, ¿no? Esa emoción que es difícil de controlar, que es difícil de entender, ¿no? Esa quizás nos lleve una. Y esta batalla, la batalla por la identidad, ¿no? Después está la batalla por la pertenencia. La batalla por la pertenencia es brutal, porque el adolescente es quien más sufre esta batalla. Y está dispuesto a todo con tal de pertenecer al grupo. Ese es nuestro diseño. Nuestro diseño es vivir en comunidad. Y cuando el ser humano siente que no pertenece, entonces todo va mal. Todo va mal. Buscará un club de fútbol, se unirá a una barra brava, estará dispuesto a cometer crímenes con tal de pertenecer. Por eso existen las maras, ¿no? En Guatemala, en Honduras. Entonces, pertenecer es también una batalla brutal. Entonces, yo creo que más o menos cumplimos el tiempo. Quedo atento a algún comentario, si quieren completar una idea, si quieren preguntar algo, podemos perfectamente hacer esto en forma de diálogo. A lo mejor no sería correcto que yo todo el tiempo esté hablando, sino que por ahí hay gente que quiere agregar algo. Así que, Charles, te paso otra vez el micrófono. Fernando, una quedo consulta. atento Una consulta. Sí, adelante. Viste que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde salen muchas personas que dicen que tienen la verdad y que dan una opinión sobre la situación actual. En verdad que se opina de muchas cosas. Se opinan, por ejemplo, de las normas sanitarias que tenemos que cumplir. Algunos dicen que tenemos que salir a trabajar, otros dicen que no hay que salir, que hay que quedarse en casa. Se dice que se viene una vacuna y que esa vacuna va a ser de cumplimiento obligatorio para las naciones. Pero está el miedo de que sea la vacuna de Bill Gates, que traigan los nanochips y demás, o que sea realmente las cepas de Wuhan que afectó el norte de Italia y parte de Italia y bueno, todas esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos hacer para saber quién está diciendo la verdad? Porque hay un concierto de opiniones, pero no podemos saber a ciencia cierta cuál es la verdad. ¿Cómo podemos hacer para, sobre todo los jóvenes, yo me pongo en el lugar de ellos, cómo ellos pueden hacer para entender, para saber, para percibir qué es mentira y qué es verdad en este tiempo? Esa es la pregunta asesina, Charles. Es la pregunta asesina. Entonces, ahí a lo mejor podemos usar una técnica del razonamiento, que es la que usó Blaise, era un matemático, se llamaba Pascal, Blaise Pascal. Y él decía lo siguiente, tengo dos alternativas, ¿no? Esas dos alternativas son contrapuestas. Son contrapuestas. En este caso, lo contrapuesto es, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿No? Entonces, él en ese momento no se trataba de esa dicotomía o de esa disyuntiva, se trataba de, ¿Dios existe o no existe? Ese era su razonamiento. Y él decía, bueno, si tengo dos alternativas, que Dios exista o que Dios no exista, ¿no?
Si yo decido no creer en Dios y voy a la alternativa, a esa alternativa, si tengo razón, no pasa nada. Pero si no tengo razón, va a ser un desastre. Repito, él decía, si yo decido que Dios no existe, me voy hacia esa alternativa, ¿no? Y entonces, si tengo razón, no gano nada. Pero si no tengo razón, pierdo todo. Ahora voy hacia la otra alternativa. Decido que Dios sí existe. Y si decido que Dios sí existe y tengo razón, gano todo. Pero si yo no tengo razón, no pierdo nada. Entonces decía él, ¿dónde es lógico ir? ¿Aquí o aquí? Es muy sencillo, voy aquí. Entonces él dijo, creo. Entonces yo creo que no hay acto más soberbio y absurdo que no creer en Dios. Ahora, vamos a aplicar ese razonamiento a las vacunas. ¿Qué es lo que hoy podemos sacar de conclusión de este pedazo de ARN que está poniendo al mundo de rodillas, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Usemos un arma que tenemos, las matemáticas. Las matemáticas son verdades que se prueban a sí mismas y cuya existencia es independiente al ser humano. El ser humano no creó la matemática, la interpretó, pero no la creó. Que la matemática es la superciencia porque por sí misma prueba sus propias verdades, ¿no? No necesita de otra ciencia auxiliar para probar sus propias verdades. Si nosotros usamos la matemática y vemos cuál es la verdad en términos de mortalidad, si nosotros leemos, empezamos a juntar toda la información, vemos que el virus realmente no tiene una alta mortalidad. Que el número de infectados es 10 veces mayor, por lo tanto la mortalidad es bajísima, comparable a la de una gripe común. ¿Sí? Entonces, asumiendo que eso es así, porque es así, las cifras no mienten, ¿no? Ese virus estaba circulando ya hacía meses en China. Hacía meses. Atletas alemanes, 6 meses antes, volvieron a Alemania después de una competición en China y ya tenían los síntomas. 6 meses antes. El número de infectados es muchísimo más grande de lo que se sabe. Hay 3 estudios que prueban eso. Uno en Los Ángeles, otro en Madrid y otro en Finlandia. El número de infectados es 10 veces mayor. Por lo tanto, la mortalidad es 10 veces menor. Bueno, asumiendo que eso es verdad. Ahora vamos al otro lado de la historia, la vacuna, ¿no? Hay un evento que se hizo a finales del año 2019 que se llamaba el evento 201. Una simulación de una pandemia. Universidad Johns Hopkins. Universidad Johns Hopkins. Llama la atención, ¿no? En el año 2015, un programa en Italia muestra que se estaba trabajando con un arma en función al SARS-2, un arma biológica. Llama la atención, ¿no? Hay muchísimas cosas que me hacen dudar de la vacuna. Me hacen dudar. Aunque no lo pueda asegurar, ¿no? Ahora, tengo que poner en la balanza las dos cosas, ¿no? Utilizando el razonamiento de Pascal. Si no me vacuno, ¿cuál es la mortalidad? Pero si me vacuno, ¿cuál es la chance de que esto sí sea una manipulación? Pongamos eso en la balanza y decidamos cada uno. Utilizando el razonamiento de Pascal. ¿Qué gano y qué pierdo aquí?
¿qué gano y qué pierdo aquí? Si decido vacunarme y si decido no vacunarme. O mejor dicho, utilizando lo de Pascal, este sería el lado de decido vacunarme y este lado sería decido no vacunarme. ¿Qué gano aquí, qué pierdo? ¿Qué gano aquí, qué pierdo? Aquí, si yo decido vacunarme, ¿qué es lo que puedo perder? Si esas teorías que hablan de esas vacunas son ciertas, aquí pierdo mucho, muchísimo. ¿Es esto que pierdo aquí comparable a lo que perdería aquí, que es una mortalidad de 0,04%, lo mismo que una gripe? Ahí está, eso es lo que tengo que sopesar, ¿no? Ahora, hay una tensión muy grande entre la libertad y la seguridad, y la tensión entre la libertad y la seguridad va a ir creciendo, y más que nunca se va a requerir desarrollar la capacidad de conocer la verdad. Más que nunca, porque la verdad, ¿qué va a hacer? Me va a hacer libre. Así como dijo Jesús, la verdad me va a hacer libre. Y la mentira es un cepo. La mentira es un cepo. Yo no se los puedo decir directamente, porque no está bien que yo se los diga. Solamente les puedo decir, usen el razonamiento de Pascal. ¿Por qué no se los puedo decir directamente? Porque sería irresponsable. Lo responsable es que yo les diga, usen el razonamiento que les haga sopesar de manera lógica que ganan y que pierden con cada una de las dos alternativas. Nosotros en casa ya lo hicimos, pero no les voy a contar cuál fue el resultado, ¿verdad? Acá está escribiendo Víctor Agüero Zorrilla, dice Fernando, la preeminencia del ser, ¿es lo verdaderamente importante en el desarrollo de una persona? Bueno, Víctor sabe muy bien la respuesta, ¿verdad? Por toda la trayectoria que tiene. Claro, por supuesto, es el ser. Es el ser el que es libre. La libertad no es tener algo, es ser algo. Y esa libertad no viene sin la verdad. Y la verdad de descubrir la grandeza que hay en nosotros. La verdad de invertir en el carácter. Esa es la gran inversión que tiene que hacer el ser humano, el carácter. La capacidad de hacer lo que hay que hacer, aunque no lo querramos hacer. Esa es la gran batalla contra las emociones. Entonces sí, Víctor lo sabe muy bien. Hace años que trabaja en eso. Carlos Agüero tiene otra, dice para Fernando, ¿podrías dar un ejemplo de la mente no enfocada en la evidencia y entre paréntesis creencia? A ver, no necesariamente hay esa es una trampa, ¿eh? Esa es una trampa. No hay un conflicto entre la evidencia y la creencia. No tiene por qué haberlo. No tiene por qué haberlo. Evidentemente hay veces que entran en conflicto, pero son casos concretos. Pero la evidencia no es contraria a la creencia. No. La evidencia es un camino hacia la creencia. La fe no es ciega. La fe es fe y no necesita de la evidencia. Pero la evidencia es una buena alternativa para fomentar y para sustentar la fe. La fe no es contraria a la creencia. Ahora, hay creencias y creencias. Cuando la creencia se ha alejado de las herramientas que Dios nos dio, por ejemplo, la biología,
Si yo creo que soy un árbol, es una creencia, pero no es una verdad. Entonces, no necesariamente hay un conflicto, pero hay creencias fundamentadas en evidencia. Pero que no existan evidencias tampoco tiene por qué afectar mi creencia. Ahora, si hay evidencia en contrario, sí. No sé si se entiende. Sí, yo creo que se entiende muy bien. Aquí da muchas gracias, Carlos Agüero. Creo que se respondió su pregunta. ¿Hay alguien que tiene alguna otra pregunta para el doctor Griffith? Que dice, ¿qué pasa si los gobiernos imponen con la obligatoriedad de la vacunación? Dice. Bueno, esa es una preocupación, ¿eh? Es una preocupación. Sería la primera vez en la historia que esa obligación existe. Yo no quiero decir que eso va a existir en el corto plazo. Yo no creo que sea aplicable eso en el corto plazo. Pero a mediano y largo plazo podría suceder eso. Y no estoy de acuerdo. Yo personalmente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Creo que la libertad es un bien sagrado. Creo que el diseño del ser humano es vivir en libertad. No estamos diseñados para estar en cárceles. Ahora, la libertad siempre es una capacidad. La libertad es una capacidad. Y es el otro lado de la independencia. La independencia y la libertad son la misma cosa. Es una moneda que tiene dos caras. Ahora, si yo tengo ese conflicto, por eso decía, el conflicto entre la libertad y la seguridad es un conflicto real y creciente. Cada vez va a haber más tensión entre esos dos aspectos, porque hay un grupo que quiere coartar la libertad a través del temor. Así de simple. Encontró una mágica llave para sacarle libertad a la gente. El temor. Y ustedes saben que hay mucha gente que tiene temor a la muerte. Es el temor más grande. Entonces, en función al temor a la muerte, mucha gente estará dispuesta a perder su libertad. Porque prefiere estar encerrada y no morir. A ser libre. Es una decisión personal, pero es muy profunda. Lamentablemente, mucha gente tiene demasiado temor a la muerte. ¿Por qué? Porque su muerte huele a azufre. Y ustedes saben a qué me refiero. Hay otros que no tienen ese temor a la muerte. Porque no hay un atisbo de olor a azufre, sino hay un perfume que se llama honra. Entonces no tienen ningún problema con la muerte. Los primeros cristianos eran quemados en hogueras. Y hay registros en la historia escrita por Flavio Josefo y otros historiadores romanos que decían que morían quemados, pero cantando. Pedro exigió ser crucificado al revés, porque decía él que no era digno de ser crucificado como Jesús. Y mientras era crucificado al revés, le gritaba a su esposa, que también estaba a punto de ser crucificada, acordate de Jesús, acordate de Jesús. Era su forma de decirle a su esposa que no iba, que apenas cerrara los ojos, que esa tribulación, que esa leve tribulación
le iba a conducir a un nivel de gloria extraordinario, donde iba a encontrarse de vuelta con su Creador. Fíjense el cambio de conducta que hubo en los apóstoles. Cuando después de estar 3 años con Jesús y ver todos los milagros, igual se escondieron, tuvieron mucho temor después de la crucifixión. Se escondieron. Pero apenas ven a Jesús resucitado, cambian totalmente de conducta. Y están dispuestos a morir todos. Todos estuvieron dispuestos a morir. El único que no murió fue Juan. El único que no murió. Violentamente. Estaba él en Éfeso, estaba primero preso en Éfeso y después estuvo preso en Patmos. Y ahí escribió el Apocalipsis. Y murió luego. Pero el resto murió violentamente. Violentamente. Sin ningún temor. Así es. Como Esteban, igual que Esteban, apedreado. Otra pregunta, doctor. Dice David Orozco, ¿una crisis forja el carácter o la descubre o ambas? Creo que ambas. Una crisis puede ser la oportunidad de crecer o la oportunidad de derrumbarse. Pero el crecimiento viene con la crisis. Todo depende de cómo tomemos la crisis. La crisis es la gran oportunidad siempre. Si yo hago una línea de puntos, ¿en qué momento he crecido más? Ha sido en la crisis, siempre. Pero que hay veces que esa crisis es tan profunda, tan grande, que uno puede derrumbarse. Otros no, pegan un salto tremendo en las crisis. Todo depende de cómo tomemos esa crisis. Excelente. Wilfer Ramírez pregunta, ¿cómo diferenciar la prudencia del miedo? Bueno, es muy fácil. A la hora de ir a dormir, el prudente puede dormir. Las decisiones que tomamos siendo prudentes son lógicas. El temor no es lógico. El temor ilógico tiene un nombre, se llama fobia, ¿no? Entonces, cuando abandonamos ya la lógica, ya nos damos cuenta que ya no somos prudentes, somos temerosos. El temor es irracional. La prudencia es racional. Bueno, yo creo que hasta aquí las preguntas y desde ya, doctor, agradecemos infinitamente tu tiempo. Sabemos que estás también con muchas cosas y realmente somos muy privilegiados por tenerle aquí con nosotros al viceministro de Ciencias, de Educación y Ciencias del Paraguay. Realmente es un privilegio realmente para todos nosotros, así que más que tenemos que dar gracias a Dios por tu vida y por esta charla muy enriquecedora. Les adelanto a todos que esto se grabó y que vamos a levantar a YouTube. También se está compartiendo en Facebook Live y también creo que se podría ver desde allí. Pero voy a tratar de levantar a YouTube y le paso el link a todos los participantes y por ahí si quieren compartir eso con otros. ¿No hay problema, doctor, con eso? Ningún problema. Ningún problema. Pero el privilegio en realidad es que nosotros podemos tener una seguridad de que quien está con nosotros es muy poderoso. A veces león, a veces cordero, pero siempre Dios, el Dios eterno, el Dios verdadero. Amén, 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 amén. Y bueno, ¿qué les parece si, por ejemplo, David, ¿estás todavía por allí, David Orozco? Sí, aquí estoy a las órdenes. Sí, aquí Carlos Agüero creo que compartió algo. Carlos, ¿podríamos
sacar eso un ratito para orar, para que podamos vernos todos. Gracias, gracias. Ahí está, muchas gracias. Muy bien, David. Una palabra de oración y mucha bendición para nuestro ministro, por favor. Cómo no, con mucho gusto. Bendito Dios, Padre y dueño de todas las cosas. Te damos las gracias, Señor, porque esa es la palabra que viene a nuestro corazón. Gracias porque tú has diseñado todo tan perfecto. Gracias porque tú lo has planificado, dándonos identidad, propósito. Gracias porque en ti está la verdad. La verdad eres tú. Amén. Gracias porque en ti somos libres, libres de tantas cosas. Señor, y en esta noche te agradezco infinitamente por la vida de tu Hijo, tu siervo, a quien tú has creado con este propósito de bendecir tantas vidas y ponerlo en la posición en la que está, Señor, como viceministro de Educación y Culto. Señor, gracias por todo aquello que tú has puesto en su mente, en su corazón, para transmitirlo con nosotros esta noche. Sé que ha transformado nuestra forma de pensar, está afectando, Señor, algunas fibras íntimas de nuestro ser para ser mejores, para soñar en grande, para no tener limitantes ni tener topes, Señor. Gracias porque tú nos has hablado a través de él. Bendice su vida, su familia. Bendecimos, Señor, a todos los paraguayos. Bendecimos, Señor, esta tierra. Y, Señor, gracias por esta tierra. Señor, tierra que acoge a muchos y bendice a muchos. Señor, gracias por todos los que han participado de este curso, de este taller. En el nombre de Jesús, bendícelos ahí en sus casas, guárdalos. Señor, y bendice en este momento. Oramos también por lo que está pasando en Ciudad del Este, en Alto Paraná. Toma control, bendice, Señor, las familias. Señor, rogamos que haya prudencia, rogamos que haya responsabilidad, amor al prójimo y sobre todo que seamos responsables. Señor, gracias por todo. Gracias por Charles, Señor, porque propicia momentos como este. Por todos, Señor, que han estado involucrados en esta actividad. Te honramos, Señor. Tú eres digno de honra. Tú eres digno de gloria y de alabanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Luisa, ¿alguna palabra para despedirnos? Sinceramente, agradecer una vez más al viceministro, al doctor Griffith, por la disposición que tiene de ayudarnos en todo lo que nos está compartiendo. Y creo que hoy es el mejor regalo del Día de la Amistad de parte de Dios a través de su vida. Así que muchas felicidades también a todos por este día tan hermoso que hoy compartimos aquí en Paraguay. Y gracias, doctor. Vamos a estar en comunicación nuevamente para agendar la próxima fecha y ya con todo vamos a empezar a avisar otra vez. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Amén. Gracias. Chao. Felicidades. Chao, Muchas gracias. Felicidades. Chao. Chao. Chao, Juan. Chao, Beatriz. Bendiciones. Gracias, doctor. Chao. Gracias. Será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si no
Nosotros no vivimos diferente, en ti vi seguir haciendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y factor X, alimentará los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida